Y cuando pasó un minuto ya de las 9 de la mañana, estamos en comunicación telefónica con el filósofo Ricardo Forster. Forster, buenos días. Pablo Di Pierri y Luciana Lesser te saludan desde FM La Patriada. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días para ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Ricardo. No, por favor. Queríamos conversar con vos, obviamente, a propósito de la solicitada de los intelectuales que apoyan la revalidación de Mauricio Macri en el gobierno y sobre todo por la querella que se dio, porque desde las redes sociales o desde los ámbitos públicos se ha polemizado incluso con la posibilidad de que estas personas sean consideradas intelectuales. Arranquemos, si querés, definiendo para vos qué es un intelectual. A ver, ha habido intelectuales a lo largo de los últimos 2 siglos o un poco más, intelectuales de derecha, intelectuales fascistas. El intelectual no solamente es el crítico radical del mundo de acuerdo a una perspectiva progresista, de izquierda o nacional popular, sino que también ha habido importantes intelectuales que han construido una visión reaccionaria del mundo. Digamos, desde Voltaire en adelante, la figura del intelectual es aquel que interviene en el espacio público construyendo una posición política, ideológica, cultural, frente al orden de las cosas. Eso no significa que esa persona, hombre o mujer, no pueda asumir una posición liberal, conservadora, fascista, y obviamente uno tiene la imagen del intelectual sartreano, el intelectual comprometido con las causas de la igualdad, de la justicia, de la liberación, etcétera, etcétera, que nos identifica más a todos aquellos que defendemos precisamente esa perspectiva del mundo. Dicho esto, algunos de los que firman la solicitada podrían perfectamente entrar dentro del rango de los intelectuales. Pienso en un Juan José Severedi, pienso, ¿por qué no?, en un Santiago Kovadlov, incluso en ideólogos también, porque el intelectual y el ideólogo se mezclan. No necesariamente el intelectual tiene que ser una figura que defienda posiciones con las que uno está de acuerdo. En ese sentido diría que sí hay en esa solicitada intelectuales. Para vos, esta solicitada o esta intervención pública de estas figuras, ¿enriquece el debate o no? No, no en este sentido, porque parece uno lee, la verdad que lees a la solicitada y es muy pobre, es una solicitada donde uno se pregunta qué ficción están construyendo. Parece más una exigencia de la propia estructura del macrismo para que estas personas le den su apoyo, con un intento genuino de construir un debate. Por otro lado, me parece que es un debate que no lo inicia una solicitada, sino que atraviesa la historia argentina, obviamente la contemporaneidad, que es un debate en torno a qué sociedad, qué proyecto de país, cómo se construyen las herramientas para imaginar qué tipo de sociedad, cómo se posiciona el intelectual o el hombre o la mujer de la cultura frente a la justicia o la injusticia, la igualdad o la desigualdad, frente a América Latina, frente a la fuerza imperial. Uno lee el texto y pareciera ser que vamos por un mundo en el que no hay conflictos, salvo los conflictos geopolíticos abstractos, que no existe hoy una figura imperial como la de Estados Unidos, que está comandada nada más y nada menos que por un personaje nefasto como Trump, que no existe la entrega de la soberanía, el endeudamiento galopante, la destrucción estructural de la vida económico-social de la Argentina, que no existe la desigualdad profunda como modelo también estructural del neoliberalismo, que no existe la figura contemporánea del neoliberalismo como una máquina arrasadora de vida, de derechos, de ideales, de suelo en común. Entonces dice, bueno, a ver, me parece que es un texto que vale la pena en todo caso leerlo para ver cómo se construye una ideología de la simulación, cómo se construye una fábula en la que el eje es también un odio desmesurado, y ahí sí habría que detenerse un poco, un odio desmesurado hacia, vamos a ponerlo entre comillas, el populismo, que en la Argentina obviamente asumió en general el nombre del peronismo y en los últimos tiempos se le agregó el más escandaloso todavía para estos intelectuales, que es el de kirchnerismo, ¿no?
Foster, esta lectura de los intelectuales de Cambiemos, ¿no?, que tiene su correlato en una economía que se lleva puesto todo, cada vez más pobres, que claramente una masacre económico-social, ¿hasta qué punto puede ser elaborada por las mayorías? O sea, que por supuesto la padecen, pero ¿hasta qué punto la pueden interpretar y elaborar como para votar, o sea, que eso tenga un componente de peso a la hora de votar en las próximas elecciones? A ver, me parece que esta solicitada va dirigida sobre todo a un público más cautivo dentro del ideal o el imaginario de clases medias acomodadas, y difícilmente uno puede imaginar que es una solicitada dirigida al corazón del mundo popular. Creo que el gran discurso, en todo caso, del poder no proviene de las plumas de los intelectuales, sino de las oficinas de un Durán Barba, del manejo espurio del Big Data, del lawfare, de la información en general de parte de personajes como el jefe de gabinete. Quiero decir, el macrismo hace tiempo que es también una profunda inclinación a devastar la política como una lengua de la disputa, de la discusión, del conflicto y obviamente de la emancipación. Estos firmantes de la solicitada deberían preguntarse también, ya que muchos de ellos provienen incluso del universo de la reflexión política. Estoy pensando en hombres y mujeres como Vicente Palermo, Marcelo Cabarós, Liliana de Riz. Muchos de ellos, o la mayoría, provienen en sus juventudes de proyectos populares, de izquierda. Ahora, cuando uno destila alguno de esos nombres, Sebrelli obviamente también, no deja de ser sorprendente que muchos son viejos, antiguos militantes en los años 60, 70 y un poco más también, incluso en los años 80, de un concepto de democracia igualitarista, y que hoy están insertos en la defensa de un proyecto neoliberal. Bueno, a veces los procesos de mutación tienen estas características. Yo creo que para muchos de ellos el kirchnerismo y la experiencia de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner también definieron un modo de posicionarse frente al mundo. Ha habido un profundo resentimiento respecto a un proyecto que reinstaló la dimensión de la política como una dimensión de disputa y de emancipación, y frente a eso se han refugiado en un conservadurismo ultraliberal en algunos casos, en una visión muy ligada a lo que, bueno, los argentinos tenemos una palabra que es tan polisémica que a veces dice todo y a veces hay que explicarla y es difícil de explicar, que es la palabra gorilismo, ¿no? Algo muy estructural en su inconsciente político incluso, que hace que se muevan en función de un repudio brutal hacia cualquier defensa de un proyecto político que esté ligado a la historia del peronismo y de las luchas populares. Entonces, en ese sentido me parece que estamos frente a una solicitada que hoy ya expresa una derecha consistente en la Argentina, que no es un sector democrático en el sentido amplio de la palabra, porque estas derechas van vaciando la vida democrática, van perforando lo que ellos incluso defienden como autonomía republicana de los distintos poderes. Pensemos lo que está pasando con el Poder Judicial. En fin, me parece que obviamente no deja de ser una disputa también por un sentido de la República, porque la República no les pertenece a ellos. En general, siempre que la han nombrado para tratar de destruir proyectos populares y para envilecerla una vez que se constituyen como gobierno. Es el caso del macrismo, pero ha sido también el caso de otros proyectos políticos de las clases dirigentes en la Argentina, incluso cuando intervinieron bajo la forma de la bota militar para venir a rescatar a la República del populismo. Entonces tiene una visión también sesgada de la historia nacional. Para ellos seguramente el 55 más que un golpe de Estado es también un camino de rescate de la República del populismo peronista, y así podríamos seguir. Seguramente su concepción de los gobiernos, sobre todo de Cristina, los convierte en gobiernos cuasi fascistas, corruptos. Su visión de América Latina es una visión absolutamente casi mimética del orden imperial.
Así que bueno, la pregunta que ustedes me hacen, yo diría que es un debate ya a esta altura que muestra lo que son las contradicciones que recorren profundamente la vida argentina, y no solo argentina. Foster, esta maquinaria instalada que reduce los márgenes democráticos, que hace uso del lawfare y de la Big Data, bueno, llegó y se instaló y coloniza subjetividades, pero ganó con los votos. ¿Y cómo se le gana ahora a eso? Muy buena ¿Con qué? pregunta. A ¿Con ver, qué? yo creo, hace tiempo que me desvivo tratando de pensar estas nuevas formas de colonización de las conciencias, esta producción sistemática de nuevos sujetos en el seno de una sociedad que paradójicamente constituye sujetos automáticos, vaciados, acríticos, despolitizados. Sin dudas el capitalismo, y en esta etapa neoliberal, ha mostrado que ha tenido una enorme capacidad no solo para dominar con el peso de la violencia, de la coerción y de la explotación, sino también con la seducción, con la construcción de mecanismos ideológicos muy profundos que penetran la vida colectiva. Si no, un sistema tan espantoso como este no hubiese durado. Dura porque interpela desde lugares que no son los de la pura violencia o de la pura coerción a la sociedad. Por primera vez en Argentina, como vos bien lo decís, ganó una derecha liberal, una derecha que no necesitó parasitar ni golpes militares ni a partidos populares para hacer gobierno. Recordemos que en los 90 necesitó parasitar al peronismo menemista para desarrollar la más profunda transformación neoliberal que tuvo lugar durante esa década. Bueno, esta vez, por distintos motivos, sería largo de analizarlo, logran algo inédito, que es el triunfo a través de un camino electoral, y logran que ese 20 o 25% histórico de una derecha liberal, gorila en Argentina, pudiese atrapar a un amplio sector de clases medias, medias bajas y sectores populares que lo llevaron al triunfo del 51%. Me parece que hoy estamos en una situación diferente a la del 2015, donde una parte de la sociedad tenía expectativas, donde el papel clave también del aparato comunicacional, de los grandes medios, que venía sistemáticamente las 24 horas del día construyendo un dispositivo de destrucción de la figura de Cristina, del kirchnerismo y de todo lo que se pareciese a eso, allí tuvo éxito, y producto también de errores propios, obviamente, y así todo le permitió ganar con un margen estrecho de un poco más de 2 puntos. Creo que después de casi 4 años de gobierno macrista, de destrucción social, económica, pero que va mucho más allá, también hay un haber incidido sobre la vida cotidiana de una manera muy perversa, hay una sociedad profundamente deprimida, entristecida, una parte importante de esta sociedad. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento en el que es posible, y creo, estoy convencido, que se le va a ganar las elecciones al macrismo, con un discurso que tiene que ser un discurso que sea capaz no de mimetizarse justamente con el macrismo. Me parece que uno de los grandes errores sería pensar que solo se gana a través de la interpretación de determinados focus groups que nos muestran el imaginario de una clase media baja, resentida, en crisis, que sin necesidad de ver esos focus group, uno sabe que de ahí salen posiciones horribles, fascistoides, autoritarias, antipopulares. Yo creo que es necesario que una campaña se construya, obviamente, haciendo propuestas de cara al futuro. Es fundamental hablarle a la sociedad respecto a cómo, qué instrumentos, con qué políticas, pero también reivindicando los momentos, sobre todo más próximos a nosotros, donde otra política construyó otra relación de los sujetos con la sociedad, en términos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el gran desafío, no construir un discurso político cada vez más inclinado hacia la derecha, porque el triunfo del macrismo, como en su momento el de la dictadura, fue que la sociedad argentina, una parte importante de ella, se inclina cada vez más hacia una agenda de derecha, y los sectores que debieran defender posiciones populares, de liberación o democráticas, terminan muchas veces capturados por esa agenda. Hoy tenemos que hacer un enorme esfuerzo porque la agenda no la imponga precisamente
el macrismo, sino nosotros tener nuestra propia agenda que implique cómo salir del pantano tremendo en el que estamos en función de políticas neoliberales, de destrucción de la vida social económica, de endeudamiento, de pérdida de la soberanía, de lesión profunda de la vida productiva y de dominio brutal de la especulación y de la concentración. Bueno, a todo eso tenemos que tratar de encontrarle respuestas que no sean respuestas meramente conciliadoras. La Argentina resiste por poco tiempo los caminos del medio o la abstracción moderada. La verdad que los propios poderes siempre se encargan de recordarnos que ellos siempre quieren más y que son insaciables, ¿no? Ricardo, sabemos que estás surgido por otras tareas en esta mañana de sábado, así que te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste en Ríos de Tinta. La verdad, con placer. Gracias por llamarme. Un abrazo, hasta pronto. El filósofo Ricardo Forster pasó por FM La Patriada, y en tiempos donde a casi nadie le interesa pensar, nosotros con esto promovemos humildemente un desagravio a Ricardo Forster por todos los que se han burlado de, como dice Noé, tarta abierta. Tarta abierta. Va el...